Hola Leti, buenas tardes, buenas noches, buenos días a los que Hola, están viendo buenas esto en tardes. grabación. Muchas gracias por estar conmigo, Leti, porque es más padre hablar de un tema con alguien que solito. Muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos. Vamos Las a ver. constelaciones familiares es el tema del día de hoy y muchas personas han estado recomendando esta serie que se llama Mi Otra Yo, está en Netflix y dicen todos los que han visto la serie que es de constelaciones familiares. Entonces me dicen algunas personas, ¿por qué no hablas tú desde tu experiencia de lo que son las constelaciones familiares? Y bueno, es el propósito del día de hoy, ¿no? Entonces mi pregunta para ti, Leti, es, ¿tú has hecho constelaciones familiares? Sí, sí, he hecho. ¿Qué son Eh, para ti? A ver cómo las puedes describir. eh, las constelaciones eh, ¿cómo lo puedo describir? Me es un poquito difícil, pero bueno, es trabajar sobre el sistema familiar de todo lo que te puede estar eh, dañando ahorita o creando problemas de tus ancestros que vienes arrastrando. No son cuestiones hereditarias, pero que sí están grabadas dentro del campo energético sistémico, ¿no? Para mí esos son. Y Y entonces decías, tú y trabajas. decías que no podías explicarlo, estás hablando con palabras de personas que han estudiado constelaciones y gestalt. Esa palabra sistémico es una palabra muy usada por los gestalistas. Ah, no, yo no he estudiado gestal, nada. Pero sí usas unas palabras así muy profesionales. Y a ver, síguele. ¿Cuál fue tu experiencia en la constelación que hiciste? ¿Te ayudó? Sí, claro. Eh, es una problemática muy seria que traía y el simple hecho de trabajarla, o sea, cuando te conectas con el campo, inmediatamente empiezas a sentir y ahí es cuando te das cuenta de en realidad qué es lo que tienes que trabajar, ¿no? Y bueno, al decir algunas frases, pues vas sintiendo el alivio, vas sintiendo que se te va cayendo esa carga y todo ese peso. Y entonces pues, es muy padre sentirte después libre de esa carga. Ujú. Genial. Déjame te platico mi primer constelación. ¿Cómo Ah, fue? Fíjate, tenía en aquel tiempo unos 28 años más o menos y yo voy a constelar, yo no sabía qué era eso y alguien más estaba trabajando el asunto de papá. Y tú sabes que en constelaciones familiares no hay coincidencias. Todo lo no. que sucede ahí es mágico, es magia, magia pura. ¿Por qué? Porque el universo empieza a proyectarte en ese ambiente terapéutico los atores, los traumas, los pendientes que necesitas trabajar. En mi caso fue papá. Qué casualidad que alguien más trabaja con papá. Y cuando alguien más trabaja con papá, yo empecé a hacer esto. Y yo no me di cuenta porque las manos así en puño las tenía aquí abajo, pero tenía las manos así. Y el terapeuta, muy observador, me calibró y me dijo, tú sigues, Ernesto, párate, escoge a tu papá. Yo dije, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Es brujo, es brujo. ¿No? Yo decía, es brujo. Por qué sabe que yo tengo atores con papá? Y ahora me doy cuenta que es muy fácil cuando simplemente observas cómo están. Ujú. Entonces, como me vio que yo estaba así, tal vez estaba así con la cara de enojado, entonces me dijo, tú sigues. Porque era muy fácil saber que yo tenía broncas con papás. Si estaban trabajando alguien más papá y yo me puse así, pues es porque yo también tenía broncas con papá. Cuando me dice, escoge a tu papá, yo escogí otra vez, diosidentemente, a una persona que físicamente y también hablaba muy similar a mi papá. Dije, no, aquí me lo pusieron como por obra de Dios. Este señor es mi papá. Entonces yo le dije, él. Entonces pasa esa persona, se pone frente a mí y me dice Francisco, mi terapeuta, bien, ahora háblale desde tu sentir. Primero me pidió que me hiciera a un lado. Eso lo puedes hacer respirando. Le pidió a la otra persona.
permiso también para que yo pudiera constelar con él, porque no puedes constelar con alguien que no quiere servir como el rol de papá, mamá o lo que sea. Entonces le pidió permiso, dijo que sí aceptaba ser la persona que representara a mi papá y después le pidió a él que dijera una frase más o menos así. A partir de este instante yo me hago a un lado y entro en la constelación de Ernesto, tomando el papel de su papá Ernesto, con el único objetivo de sentir y sanar. Y ya que mi compañero de terapia aceptó y dijo esa frase, me pidió a mí que dijera más o menos lo mismo. A partir de este instante yo me hago a un lado y entro en mi constelación con el único objetivo de sentir y sanar. Entonces ya nos entró a los dos y empezó la magia. La magia fue que cuando empecé a hablar yo a papá, lo primero que yo hice fue decirle, gracias papá, gracias porque X, Y o Z. Y en cuanto dije esa frase, Francisco me dijo, sé congruente con lo que sientes. Ve tus manos no dicen gracias. Te pido que seas congruente con lo que sientes, no con lo que tu mente te está diciendo que debes de decir. Lo que hace un terapeuta en constelaciones familiares, desde mi experiencia, es no dejar que la mente se involucre, que hable el corazón Sí, y que salga el sentir. Solo eso es lo que necesita hacer el terapeuta. Entonces me dijo, date permiso de hablarle con eso, sobre esas cosas que nunca te has atrevido a decirle. Cuando dijo esa frase fue la magia, porque me dio permiso. Y ese Ernesto de 28 años se convirtió en el Ernesto de 8 años. Yo más o menos a los 8 años fue cuando sentí esa impotencia de no poderle decir tantas cosas, reclamarle tantas cosas a mi papá. Y yo me acuerdo que me convertí en un niño de 8 años. No era Ernesto de 28, era un niño reclamándole a su papá por muchas cosas que no tiene caso mencionar, pero al fin y al claro, cabo son reclamos, ¿no? Pendientes, neurosis, porque las neurosis son pendientes emocionales, eso es en pocas palabras la neurosis. Son claro. necesidades aún no resueltas. Entonces, tantos años guardando esas neurosis, tantos años guardando esos rencores, tantos años guardando esas, pues son muchas cosas, emociones. Entonces, me dio permiso de hablarle desde el corazón con la verdad. Salió toda esa porquería porque se guardó en tantos años y lo único que sale es una cosa espantosa, pero de ese enojo, de esa ira, de esa cosa monstruo que salió, ahora dice Paco, mi maestro de Gestalt. Le dice a mi papá, le dice, ¿qué puedes decir acerca de lo que te comenta tu hijo? Cuando empezó a hablar mi papá desde el corazón, fue cuando yo dije, órale, o sea, y ahora entiendo, o sea, lo que me encanta de las constelaciones, y yo creo que tú lo experimentaste, Leti, es que por fin llega el entendimiento. Sí, Muchas cosas, muchos problemas entre las relaciones es porque no conocemos la otra parte, porque no nos damos permiso de hablarnos con la verdad, porque, es decir, porque ocultamos secretos, porque ocultamos sentimientos, porque ocultamos la verdad. Entonces, cuando mi papá empezó a hablarme con la verdad y decirme las broncas que él también tuvo de niño con su papá y todo lo que me platicó en su momento, yo empecé a sentir más empatía por mi papá. Empecé a sentir más amor y por supuesto que pude perdonar a mi papá. Pero eso vino de la constelación. En la constelación, si tienes un buen terapeuta que esté atento a que no se meta a la mente, ese corazón, ese sentir hace que hables con la verdad y esa verdad, diría Jesús, nos hace libres. Entonces, eso para mí es constelaciones familiares, es la oportunidad de entender, comprender, perdonar, agradecer y amar de verdad a alguien. No puedes perdonar, no puedes amar, no puedes agradecer a alguien que no conoces. Y la única forma de conocer a alguien es hablando desde la verdad, desde el sentir, no desde lo que pienso. Porque lo que piensas siempre es una mentira. Lo que piensas está maquillado por prejuicios del ego y es un rollo espantoso.
Cuando hablas desde el sentir, cuando hablas con la verdad, ahí se genera la magia. Cambia la percepción, por supuesto que cambia, porque cuando te pones a hablar con alguien con la verdad, con la neta del planeta, por supuesto que te caen los 20, los lingotes y hasta las rompecabezas, las piezas del rompecabezas que te hacían falta para entender a la otra parte. Entonces, eso en pocas palabras para mí es constelaciones. Y muchas personas me han preguntado que qué es mejor, si las constelaciones o la meditación. Y yo les digo que son complementarias, son necesarias las dos. Para mí, desde mi experiencia, son necesarias las dos. Una atiende el aspecto traumático, las neurosis, las necesidades aún no resueltas, las emociones reprimidas, todo eso se maneja en constelaciones. Y lo otro, la capacidad de observar los pensamientos, la meditación, es necesario para no hacer historias. Porque si vuelves a hacer historias, vuelves a caer en la trampa de creer que necesitas otra constelación. Y me doy cuenta de que mientras más medito, mientras más haciendo, menos recurro a las historias de hacer dramas y de, ay, lo que pasó y lo que podría pasar. Entonces, mis ganas de constelar se han disminuido muchísimo más cuando empecé a hacer mi práctica de meditación más constante. Si yo dejara mi práctica de meditación, necesitaría constantemente de terapia, porque Sí, estuve 8 años en terapia. Entonces, ¿por qué estuve 8 años en terapia? ¿Por qué? Porque no meditaba. En cuanto puse prioridad al silencio, la necesidad de hacer historias disminuyó muchísimo. Y ya no haciendo historias entre lo que pasó y lo que podría pasar, ya no tengo culpables, no tengo nada, ¿no? Ya no hay necesidad de estar haciendo constelaciones. Pero ojo, mi camino fue así, 8 años de terapia y luego entré a meditación. Yo conozco personas en la ascensión de los Ishayas, que es donde yo estoy meditando, que se pusieron 10 años a meditar, pero después soltaron la ascensión y se metieron de lleno a la constelación. O sea, al revés. Porque hay veces que yo conozco personas que ascienden, que están meditando, pero tienen tantos traumas pendientes de la niñez, de la adolescencia, no sé si de vidas pasadas, no sé, tienen tantas cosas emocionales pendientes que por más que quieras meditar, tus pendientes emocionales ahí están. Tus monstruos, tus diablos, tus gárgolas, yo les llamo gárgolas, ¿no? Tus espíritus carroñeros, como decía mi maestro de Gestalt, ¿no? Porque en realidad en constelaciones salen espíritus carroñeros, parecen exorcismos a veces. Se manejan cuestiones como violaciones, se manejan rencores fuertísimos, pero es- se necesita un buen terapeuta que maneje esa emoción de forma constructiva. Por eso el uso de cojines. Los terapeutas, en cuanto ven que alguien tiene un coraje para golpear a la persona que está ahí en constelaciones, dicen, no, 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 espérate, espérate, espérate. Agarra el cojín y les pasa cojines grandototes para protegerse y ahora sí golpea el cojín, órale, golpea al violador, échale, sácalo. Entonces, hay muchas formas de manejar la ira, hay muchas formas de manejar la tristeza, hay muchas formas de manejar el miedo. Y por eso, en mi experiencia, las constelaciones familiares, la clave está en el constelador. La clave está en el terapeuta que guía, porque si el terapeuta que guía está en silencio, está en presencia, si está conectado con el corazón, él va a poder guiar y con experiencia, por supuesto, si se preparó, porque se necesita preparar uno para poder calibrar, para poder tener herramientas. Incluso, yo he notado en varias constelaciones que el constelador estaba distraído y se le quedan los pacientes como así como atorados, o sea, al final no se destraban así como, se quedan como así como que un celular que se queda friseado. Entonces, ajá. hasta ahí tienes que saber si meterlos a una regadera. O sea, hay varios procesos para sacarlos de esos estados tan impactantes de shock, ¿no? Entonces, se necesita una persona que esté preparada y que tenga el conocimiento necesario y la experiencia para poder manejar terapias de ese tipo, porque no son cualquier cosa. A veces salen temas muy fuertes, muy, muy fuertes. Sí, mi experiencia, igual como tú dices, es algo mágico. Yo trabajé a mi mamá y sí, realmente cuando ya te pones, o no que te pones, sino simplemente que sientes lo que está sintiendo la otra persona es cuando ya entiendes, ¿no?
ya la entiendes y, pues hay que ir soltando. Y eso es lo que te ayuda, las constelaciones. Bueno, en lo personal, a mí me ayudó a soltar, a sentirme mejor, a ya no sentir culpa, a ya no estar con, como dices, creando esas historias, ¿no? Viviendo en el pasado y creando las historias de que si lo hubiera o que si esto, todo eso se va acabando. Ujú. Si realmente, como tú dices, es un buen constelador. Exacto. Ujú. Y otra cosa, esto que te voy a decir te va a encantar porque probablemente nunca lo has escuchado. Experiencia experimentada desaparece. ¿Qué significa? Experiencia experimentada desaparece. Significa que por más que tapes el sol con un dedo, con meditación o con otras técnicas, por más que digas, no, no, no existió, no existió, mi trauma no existe, no existe, ya está en el pasado, no existe, te va a seguir persiguiendo por toda tu vida hasta que te des permiso de experimentarlo de nuevo y procesarlo, observarlo desde la conciencia y trascenderlo. No puedes Sí, trascender lo que no experimentaste. así Entonces, es. muchas veces de niños tenemos esta situación de que lo evadimos porque estamos en shock por una situación muy fea, puede ser una muerte, un asesinato que presenciaste y que no lo procesaste adecuadamente, y de adulto estás todo traumado, no sabes ni por qué, y es porque todavía te necesitas procesar eso que no has experimentado. Entonces, experiencia experimentada desaparece. Entonces, mi experiencia es esta. Si tienes un trauma fuerte que tuviste en el pasado, es necesario de un proceso fuerte también que te permita experimentarlo en el presente para darle un nuevo significado. Mi maestro de Gestalt dijo esta frase: no puedo cambiar mi historia de vida, pero sí puedo darle un nuevo significado. Entonces, eso de experiencia experimentada desaparece es justamente perdonarlo y verlo de otra manera. ¿Cómo? A través de hablarnos con la verdad, sentir, sanar. Eso es el proceso de constelaciones. Y de los muchos procesos que conocí en la Gestalt, el que más me ha funcionado es constelaciones familiares. Más que silla vacía, más que la terapia uno a uno, más que los muchos procesos de Gestalt que existen, constelaciones familiares yo le llamo la práctica del perdón. Esto para mí es constelaciones. Es muy fuerte y muy efectivo. Entonces, si Sí. quieres conocer a mi maestro, este es mi maestro, mira. Este es su Facebook. Francisco de Santiago. Aquí arriba dice Francisco, a ver, ¿cómo se dice? Francisco punto de Santiago punto 9404. Ese es su URL. Este es su logotipo, Centro Ser. Y este es mi amigo y maestro Francisco de Santiago. Mm, Él me enseñó todo lo que sé de psicoterapia. muy buen maestro que tuviste. Sí, 8 años tuve con él en talleres. wow. Sí. Pues muy bien, buen ¿Algo que maestro. quieras compartir sobre el tema de constelaciones, Leti? Qué padre que te conectaste tú, que has experimentado las constelaciones. ¿Algo más que le quieras decir a los que van a ver este video en diferido? Que no se pierdan una terapia de constelaciones porque los resultados que van a tener son excelentes y además la liberación que van a tener y como tú dices, la obtención del perdón hace que te renazca el amor, ¿no? Y sobre todo que lo viva, porque el que no lo vive pues no puede dar una referencia o no, bueno, que viva la constelación pues. Eso es lo que te puedo decir.